Hola amigos, soy Faster y en este video vamos a estudiar la capa de transporte, su funcionalidad, los protocolos que hay en ella, cómo funciona cada uno de ellos. ¿Ok? Pues bien, la capa de transporte es la capa número 4 del modelo OSI, por acá lo podemos encontrar, y es la capa que está por debajo de la capa de aplicación en el modelo TCP/IP, como lo podemos encontrar acá. Entonces, ¿de qué se va a encargar esta capa? Esta capa va a recibir los datos de la capa de aplicación, los va a preparar eh, los datos para un manejo eficiente, para que se entreguen de manera rápida o no, y va a hacer uso de la capa de internet para enviarlos a través de la red. ¿Ok? Ya cuando llegue al destino, la capa de transporte va a recibir los datos desde la capa de internet, luego los va a preparar de tal forma que los va a enviar a la aplicación adecuada. ¿Ok? Cuando hablo de aplicación estoy hablando del proceso. Un proceso puede ser una aplicación en sí o un servicio que está corriendo. Entonces, la capa de transporte se encarga de la comunicación de extremo a extremo de la red para garantizar qué cosa, la conversación entre las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, para la capa de aplicación, eh, la conexión entre el otro extremo de la red se lo va a dejar a la capa de transporte. ¿Ok? Para decirlo de mejor manera, la capa de transporte origen se va a comunicar con la capa de transporte destino y a esa comunicación se le va a llamar conversación. ¿Ok? Entonces la capa de transporte, como ya les había dicho, se encarga de la comunicación de extremo a extremo de la red para garantizar la conversación entre las aplicaciones. Ahora, la capa de aplicación además pueden tener sus propios requerimientos. ¿Sí? Pueden requerir una entrega confiable o no. La capa de transporte se va a encargar de esos requerimientos de las aplicaciones. Va a hacer uso de ciertos protocolos para justamente cubrir esos requerimientos. ¿Ok? Entonces, la capa de transporte es la base, forma la base del pilar por donde se van a comenzar a dar los procesos de comunicaciones con la red, porque es aquí donde se va a hablar del tema de encapsulamiento, de segmentación y de protocolos para garantizar una comunicación. ¿Ok? Entonces, si nos centramos bien en la capa de transporte, eh, vamos a poder entender más adelante las siguientes capas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver sus funciones principales de la capa de transporte. Bien, las funciones principales que les voy a mencionar es indistintamente de qué protocolo vamos a utilizar. Para la capa de transporte, su función es el seguimiento de las conversaciones individuales. ¿Qué quiere decir esto? En un origen, ¿sí? Nosotros obviamente no tenemos más de una aplicación o servicio corriendo al mismo tiempo, ¿sí? Y además que se están comunicando con otras aplicaciones y servicios. Entonces, la capa de transporte se va a encargar de hacer el seguimiento de las comunicaciones individuales o de las conversaciones entre las aplicaciones origen y destino. ¿Ok? Entonces, perdón, así, entre las conversaciones individuales. ¿Ok? Ese es mi origen y este es mi destino o mis muchos destinos. ¿Ok? Entonces, esta es una aplicación o servicio 1, aplicación y servicio 2, aplicación y servicio 3 en un mismo origen. ¿Sí? Esta es la aplicación 4, servicio 4, 5 y 6 destino. A cada comunicación o a cada conversación lo va a tratar de manera individual. ¿Ok? Los datos lo va a manejar de manera individual para cada aplicación. Pues bien, acá hay otra función principal y es la más fundamental que puede haber para gestionar la conversación o la comunicación entre las aplicaciones, que es la segmentación de los datos. Y aquí hay que ponerle mucho énfasis. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque gracias a la segmentación de los datos nosotros podemos gestionar la comunicación y de hacerla más eficiente. ¿Por qué les digo esto?
imaginemos que un origen, ¿sí? Este es mi origen, quiere enviar 500 megabytes, por ejemplo, a un proceso destino, ¿sí? Entonces, obviamente a la red no vamos a enviar los 500 megabytes como un solo segmento. O sea, no vamos a esperar a que se congestione toda la red, ¿verdad? Imagínense enviar 500 megabytes como un solo segmento. Lo que hace la capa de transporte es, lo voy a reducir estos 500 megabytes a partes más manejables, ¿sí? Entonces lo va a segmentar. La palabra correcta es segmentar. Y cada este segmento lo va a enviar a través de la red. ¿Ok? Hasta que llegue el destino. ¿Sí? Imaginemos que por acá está nuestro destino. Y una vez que llega al destino, después que se ha segmentado los datos, ¿qué va a hacer? El reensamble de los segmentos. Entonces, si ya llega al destino, va a capturar cada uno de esos segmentos, o va a esperar a que lleguen todos, y después lo va a convertir nuevamente en los 500 megas originales. ¿Ok? Es así una función principal, la segmentación de los datos y el reensamblaje de los segmentos. Para la capa de transporte, a cada una de esta porción se va a llamar segmentos. ¿Ok? Segmentos. ¿Y con qué funcionalidad lo hace esto? Porque obviamente no queremos congestionar toda la red. Es por eso que se manejan o se dividen los datos en partes más manejables. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo saben las computadoras qué segmento es de cada aplicación? Pues bien, acá entra a tallar lo que es la encapsulación. ¿Y qué es la encapsulación? Quiere decir que a esta parte o este segmento que ha dividido le va a agregar una información de control. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Está encapsulando. Esa es la palabra, encapsulando. Entonces, gracias a esta información de control o esta cabecera que se llama, la capa de transportes va a saber a qué aplicación está destinado, ¿sí? Tanto el origen como el destino. Acá vamos a encontrar cierta información en esa cabecera que va a permitir saber qué dato es primero o qué segmento es primero, a qué aplicación destino vamos a requerir, desde qué aplicación origen. Claro, lo que va a ir en cada cabecera lo vamos a estudiar más adelante, pero el proceso de segmentación y encapsulamiento se da acá, en la capa de transportes, ¿ok? Ya, obviamente, más adelante las capas de internet se va a encargar de agregar cierta información más, pero por ahora lo obviamos, estamos en la capa de transporte. Ahora, si ya segmentamos los datos y también sabemos que hay un reensamblaje de los segmentos, la otra función principal nos dice que es la identificación de las diferentes aplicaciones. Exacto. Lo que pasa es que para la capa de transporte no va a saber o no va a llamar a las aplicaciones como aplicación web o servicio web o aplicación de mensajería instantánea. Y lo podemos ver justamente en esta gráfica. ¿Sí? Mire, vemos que esta computadora tiene muchos servicios o aplicaciones corriendo a la vez. Por ejemplo, páginas web múltiples, está asociado a un stream de video o mensajería instantánea, está chateando, ¿ok? Entonces, la capa de transportes, a cada una de estas aplicaciones o procesos, mejor dicho, o procesos que se están ejecutando y que quieren acceder a la red, les va a asignar un identificador, ¿sí? A ese identificador seguramente ustedes ya han escuchado cuál es. Va a ser el número de puerto, ¿sí? El número de puerto va a ser quien ayude a la capa de transporte a identificar qué origen o qué proceso origen se quiere comunicar con qué proceso destino. ¿Ok? Entonces, si yo hablo de un origen y destino, estoy hablando de un número de puerto origen y un número de puerto destino. Entonces, gracias a este número de puerto, las capas de transporte puede saber desde qué aplicación origen
se está enviando los datos a una aplicación destino. Cuando yo hablo aplicación en este video, en esencial estoy diciendo a los procesos que quieren acceder a la red, porque si yo hablo de aplicación quiero incluir también las aplicaciones mismas y los servicios que corren, ¿ok? Entonces la capa de aplicaciones lo digo de una manera, como en un concepto muy amplio, ¿ok? Y ahora ustedes dirán, ya, ahora ya sé que hay un número de puerto que identifica cada aplicaciones. ¿Y dónde va? ¿Sí? Porque en algún lado tiene que ir ese número de puerto. Justamente va como información en las cabeceras, ¿sí? La capa de transporte le va a agregar a cada segmento que ha dividido de los datos originales la información de control, y entre esa información de control, ¿qué cosa está? El número de puerto origen, o sea, la aplicación que se quiere comunicar o que va a empezar la comunicación, y el número de puerto destino, la aplicación o servicio a quien quiere comunicarse, ¿ok? Seguro muchos de ustedes han escuchado de hablar del puerto 80. El puerto 80 identifica los servicios web, básicamente el protocolo de la capa de aplicación HTTP, ¿sí? Entonces, cada vez que una computadora o un origen abre una página web y se quiere comunicar con una página web, o mejor dicho, porque estuvo mal lo que dije, cuando una origen abre un navegador web y se quiere comunicar, no sé, con un servidor web para ver información de una página, no sé, el número de puerto destino va a ser 80. ¿Por qué? Porque 80 va a identificar al servicio web, ¿sí? Básicamente empleando el protocolo HTTP, ¿ok? Entonces, en el proceso de comunicación, la capa de transporte va a decir, ya, desde una aplicación yo le voy a asignar un número de puerto origen, por ejemplo el puerto 3000, quiere acceder a una aplicación web, ¿sí? El destino va a ser el número de puerto 80, porque es un servicio bien conocido, el servicio web, ¿sí? Este es mi origen y este es mi destino. Ahora, ya cuando llega al destino, lo va a recibir la capa de transportes y le va a enviar al servicio que está ejecutando. El servicio le va a responder, ¿verdad?, con el contenido del mensaje web. Ahora, ¿qué va a hacer la capa de transportes? Ya en el destino, espero que no se estén confundiendo hasta acá, ya el destino lo va a enviar con un puerto, ¿qué cosa? De origen. El puerto de origen, ¿cuál va a ser? 80, ¿verdad? Y el puerto de y el puerto de destino, ¿qué vendría a ser ahora? 3001. Así se están identificando las aplicaciones, ¿ven? Ahora, cada uno de esos números de puerto, como ya sabemos que se segmentan, va a ir en cada cabecera de los segmentos, ¿ok? Esto es un dato que va a compartir todos los segmentos de la data original, ok. Entonces otra función principal es la de multiplexar, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en la capa de transporte. Y en esencial, ¿qué es la multiplexación? ¿O qué nos permite hacer? La multiplexación nos permite enviar a través de un mismo medio compartido. Por ejemplo, la computadora tiene una misma tarjeta de red para salida de datos. Puede enviar varias conversaciones de manera simultánea. Por ejemplo, si en esta computadora, como podemos ver, están corriendo varios procesos, la multiplexación me permite que puedo enviar cada segmento de cada aplicación de manera simultánea. Por ejemplo, si vemos telefonía IP, por así decirlo, los paquetes son de color verde, están por acá. Mensajería instantánea, color azul, por ejemplo, páginas web, amarillo. Vamos a ver acá. Si se dan cuenta en esta gráfica, ¿sí?, ¿qué estamos enviando? No solo estamos enviando, no estamos enviando un solo string o una conversación, ¿sí? Estamos enviando muchas conversaciones, o sea, muchos segmentos correspondientes a múltiples conversaciones. Esto es lo que se hace, o lo que se llama la multiplexación: enviar segmentos de diferentes conversaciones por un mismo medio compartido, ¿ok? O sea, dicho en otras palabras, podemos enviar
de manera simultánea segmentos de diferentes aplicaciones, ¿ok? Ahora, ya más adelante, de repente en próximos vídeos vamos a tallar sobre temas de prioridades, ¿no? Porque también se puede manejar qué segmentos enviar más y qué segmentos enviar menos, o qué segmento tiene más prioridad o qué segmento tiene menos prioridad. Pero lo esencial es esto: la multiplexación, como ya les había comentado, es entonces eso, enviar varios paquetitos, varios segmentos de diferentes aplicaciones a través de la red, ¿ok? Así da la sensación que cada una de estas aplicaciones se están ejecutando de manera simultánea. No sería eficiente esperar que se envíen los datos de la mensajería instantánea para enviar los datos de las páginas web, ¿ok? No sería nada eficiente. Es por eso que se multiplexan los datos. Entonces, un poco ya para terminar esta parte, la capa de transporte segmenta los datos, es una de sus funciones principales, y además, ¿qué va a hacer eso? Va a administrar la separación de los datos para las diferentes aplicaciones. O sea, cada segmento lo va a administrar la capa de transporte, ¿sí? Entonces, vamos a tallar lo esencial de la capa de transporte, sus protocolos, ¿ok? Básicamente hay dos modalidades de entrega para la capa de transporte. Una es no orientada a la conexión y otra es orientada a la conexión, ¿ok? Y lo podemos resumir así: de no orientada a la conexión es una entrega no confiable, y orientada a la conexión es una entrega confiable. Justamente de esto de lo que le estoy hablando, no orientado y orientado a la conexión, son los requerimientos de la aplicación. Cuando yo hago referencia a orientado a la conexión, es porque voy a utilizar el protocolo TCP, protocolo de control de transmisión, y no quiero orientado a la conexión, el protocolo de datagrama de usuarios, UDP, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero tener una entrega confiable, tener acusos de recibo de datos, eso quiere decir que me van a confirmar que ya están llegando los datos, un reenvío de datos perdidos y entregarlos de manera en orden, voy a utilizar el protocolo TCP, ¿sí? Ahora, si yo quiero que los datos viajen de manera más rápida, no haya tanta carga, no haya tanto tráfico, no quiero acuses de recibo, simplemente quiero enviar los datos, que lleguen y que se visualicen como lleguen, entrega de datos a medida que se reciben, voy a utilizar el protocolo UDP. Sí, es un protocolo más liviano. ¿Por qué digo que es más liviano? Porque no va a tener tantos parámetros de control como si los va a tener TCP. ¿Por qué? Porque si yo digo que quiero una entrega confiable, quiero acuses de recibo, quiero que los datos se entreguen en orden, pues bien, en información de control va a haber más datos en TCP que en UDP. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber más datos de información de control en TCP cuando utilizo el protocolo TCP, justamente para satisfacer esto, cosa que no ocurre en UDP, ¿sí?